esperemos que ingresen los demás compañeritos, ¿ya? Buenos días. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal esas vacaciones? Bien. Sí, durmieron bastante. Sí, durmieron bastante. Ahí tenía que aprovechar durmiendo, ¿no es cierto? Y descansando. A ver, mis jóvenes. Empezamos con la clase. Por favor, ponga atención a las siguientes diapositivas, ¿no? Que le voy a compartir. A ver, mis chicos, usted solo leyendo el tema dice la sexualidad y proyecto de vida. Sí, ¿qué será la sexualidad, Brian Piedra? ¿Qué entiende usted por sexualidad? El género que tenemos como masculino y femenino. Muy bien. Entonces estamos claros en qué es la sexualidad. Es, como había dicho Brian Piedra, es lo que nos diferencia, ¿no es cierto? Por eso usted ve la imagen aquí de un hombre y acá de una mujercita, ¿no es cierto? Conforme se desarrolla, usted va desarrollándose, va entrando a la adolescencia, también hace con lo que es sus características físicas y psicológicas. Usted vaya cambiando, ¿no es cierto? Físicamente y va cambiando psicológicamente. Usted no va a tener los mismos pensamientos ya de lo que es un niño a lo que ya cuando usted va entrando a la adolescencia, por ejemplo, en los hombrecitos y en las mujeres, ya les va interesando ya el sexo opuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, a las mujercitas ya les van interesando los chicos y a los varones las chicas, ¿no es cierto? Ya les va llamando la atención. Sí, entonces por eso dice, ya comienza a ver qué características físicas, o sea, va cambiando también su aspecto físico. ¿Qué es de lo físico? Lo que usted puede ver. Lo psicológico, lo que usted ya va pensando, piensa ya, ¿no es cierto? Ya no va teniendo, no, va teniendo otro tipo de intereses. Sí, por eso había dicho, por ejemplo, en las mujercitas ya nos va a interesar ya lo que es los hombres y a los hombres ya les va a interesar las mujeres, ¿no es cierto? Entonces dice, hay características físicas y psicológicas que se relacionan con el género, que es el género masculino y femenino, femenino, masculino, ¿no es cierto? Entonces no nos olvidemos, chicos, que ¿qué es la sexualidad? Es lo que nos diferencia tanto hombres como mujeres. Y las características físicas que ya vamos cambiando en cuanto que a los aspectos físicos y psicológicos. En este contexto, la acción hormonal y nerviosa ya se estimula, mis chicos, ¿sí? Tanto en hombres, como habíamos dicho, y en mujeres. ¿Qué quiere ya decir los cambios hormonales? Por ejemplo, ya en las chicas ya se va viendo lo que es la ovulación y las primeras menstruaciones. Sí, también en los hombrecitos que ya se da la aparición de lo que es la eyaculación. Y vamos a ver cuáles son los aspectos físicos de las mujercitas. ¿Sí? ¿Cuáles serán? Entonces dice, aquí están, cambios físicos en las mujeres. Uno de los cambios físicos dice que es que ya la mujercita también, tanto hombres como mujeres, ya van creciendo, obviamente, ¿no es cierto? Van ya, dice que un crecimiento rápido sobre su estatura. También tenemos lo que es el aumento de peso, ¿sí? Y el crecimiento, dice, de las mamas, ¿no es cierto? De las mamas y el ensanchamiento de lo que son las caderas. Ya a las mujercitas se nos va a ensanchar lo que es las caderas. Y de ahí ya va viendo un aspecto diferente o los cambios físicos, cuanto que se les diferencia tanto a hombres como a mujeres, ¿no es cierto? Ya con el ensanchamiento de las caderas. Ya las mujercitas vamos cogiendo ya un aspecto más femenino en nuestro cuerpo, con que
con lo que les había dicho, con el crecimiento de las mamas y lo que es el ensanchamiento de las caderas. Aquí, como había dicho, se desarrolla lo que es ya el aparato reproductor. ¿Qué es el aparato reproductor? Donde ya las mujercitas ya comienzan, pueden ya ovular. Sí, pueden ovular. ¿Qué quiere decir que ya pueden ovular? Que ya puede ya una mujercita quedarse embarazada. Sí, aparece también lo que es la menstruación y aparición del crecimiento ya vello púbico y axilar, ¿no es cierto? Ya comienza a salir lo que es el vello púbico y axilar. En cuanto a las mujercitas, no se olvidará los aspectos. ¿Cuáles son los aspectos físicos que se desarrollan en las mujeres? Ya les dije, crecimiento de la estatura, aumento de peso, crecimiento de las mamas, ensanchamiento de las caderas, desarrollo del aparato reproductor. Se inicia, había dicho ya, la ovulación y lo que es la menstruación y el aparecimiento de lo que es el vello púbico y axilar. Todos estos son los cambios físicos en una mujer. ¿Y los cambios físicos en un hombre cuál serán? Dice que también hay un crecimiento rápido de estatura, ¿sí? El ensanchamiento de los hombros, ¿sí? Por eso ha visto que los hombrecitos tienen un poco más ancha la espalda y los hombros que las mujercitas somos como que más finitas de los hombros, ¿no es cierto? De la espalda. Entonces dice ensanchamiento de los hombros, crecimiento del órgano genital, el pene, ¿no es cierto? El pene ya dice que ya se da un mayor crecimiento en lo que es el pene, ¿no es cierto? Por eso dice crecimiento del órgano genital. También dice externo e inicio de la producción, ya había dicho, con el crecimiento del órgano genital, que es el pene, también aparece la producción de lo que son los espermatozoides. Sí, también ya se da lo que es la producción de espermatozoides, aparición de la eyaculación, ¿no es cierto? Es cuando ya los espermatozoides salen del pene, ¿no es cierto? Eso es la eyaculación. Dice que aparece eyaculaciones nocturnas espontáneas, o sea que usted no, solo, o sea, estaba durmiendo y usted amanece y ya está con estas eyaculaciones que tuvo nocturnas, ¿no es cierto? Dice aparición y crecimiento del vello púbico en los hombrecitos, axilar, el bigote y lo que ya es la barba, ¿no es cierto? Va a comenzar a ver este tipo de aparición del vello en el hombre. Entonces, estos han sido los cambios físicos que ya se pueden notar tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Y dice que qué era la sexualidad, es lo que nos distinguía, ¿no es cierto? Tanto hombres como a mujercita. Pero dice la sexualidad como un tabú. ¿Qué es un tabú? Algo que no se puede, algo que no se puede hablar, algo que era como vergonzoso, algo que no se tenía que ni de broma tratarse en delante de los jóvenes. Pero usted piensa que esto estaba bien o estaba mal. A ver, ¿a quién no me ha participado? Déjeme ver. You Lady. ¿Tú piensas que esto de la sexualidad estaba bien tratarla como un tabú, sí o no? ¿O que sí se la debe hablar? ¿Sí se la debe tratar con ustedes los jóvenes? ¿Y por qué? Yo creo que está bien hablar con nosotros los jóvenes porque así sabemos más sobre el tema y tenemos precauciones en cualquier caso. Exacto, muy bien. Entonces, claro, obviamente está muy bien tratarlos con ustedes jóvenes porque ustedes va a empezar en lo que es la adolescencia. Puede usted empezar lo que es ya su actividad sexual, ¿no es cierto? Entonces, también no, esto no se debe tratar como un tabú. Sí,
Entonces debe ser tratada, mis jóvenes. Antes no se las trataba, al menos en los colegios. Era un tema que nunca se las trataba, o sea, ni de chiste. Entonces, pero ahora sí se debe tratar, dice, estos aspectos anotados sobre la sexualidad de adolescentes ha sido muchos años, como había dicho, tratados como un tabú y evadidos, o sea, no se los trataba, por ejemplo, solo cuáles son, por ejemplo, qué es una mujer, cuáles son sus cambios físicos, cuáles son sus cambios físicos en un hombre, una mujer, hasta ahí eran tratados estos temas. Pero hoy ya es el tema de la sexualidad, es un poquito ya tratado más a profundidad porque dice que se han ido perdiendo ya los valores en los jóvenes, sí, que se está perdiendo los valores y que por ende este tema sí se lo debe ya tratar. Antes estas conversaciones no eran tratadas, por ejemplo, cuando había conversaciones entre adultos, que les decían a los jóvenes, te me vas al cuarto porque estamos tratando cosas de adultos. ¿No es cierto? Entonces eso no se conversaba en delante de los jóvenes. Y peor, como había dicho, en lo que son las instituciones, en los colegios. Entonces este tema era limitado, no era muy tratado a profundidad. Entonces, pero dice que este tema es indispensable hoy en día. Perdón, se cambió la diapositiva. Entonces dice que este tema sí se debe tratar y sí se lo está tratando. ¿Por qué, mis chicos? Porque ha habido muchos embarazos no deseados, también embarazos en jóvenes adolescentes que no están preparadas, mis chicas, para ustedes, mis chicas, va esto, que no están preparadas para ser madres. ¿Qué hace un niño con otro niño? Sí, entonces imagínese, usted se estanca, usted tal vez quiere viajar, quiere estudiar, sí, entonces sí se va a como a limitar si usted tiene un bebé a muy corta edad, ¿no es cierto? En su adolescencia, entonces sí le va a limitar en sus planes de vida, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya por eso se está tratando este tema de lo que es la sexualidad, tanto en hombres, a ver, no solo en mujeres, sino también los hombres, porque también dice que los hombres son muy responsables, deben ser responsables en cuanto a la sexualidad y que tienen que ser ellos quienes ayuden a también a cuidar a la otra persona, cuidarse ellos y cuidar a su pareja. Sí, entonces el hecho de ignorar estos temas ha causado que muchas adolescentes, dice, caigan en errores tales como que infecciones, también enfermedades de transmisión sexual. Y después vamos a irnos enfrascando un poquito más a profundidad cuáles son estos tipos de enfermedades de que usted puede contraer por el no cuidarse, por el no protegerse. Sí, entonces dice enfermedades de transmisión sexual, que hay muchas que después ya les vamos a ver cada una de estas enfermedades que usted puede contraer. Dice, o ser parte de la tasa de embarazos no deseados. ¿Qué son embarazos no deseados? Que usted no lo planificó, que no estaba en su cabecita, que usted solo pensó en el momento, pero no pensó en la consecuencia de este momento, ¿no es cierto? Entonces, a ver, mis chicos, también me voy a enfocar en mucho que usted, a veces mucho de las jovencitas nos dejamos llevar por lo que es el internet, porque hay mucha información basura también. No todo lo que está en el internet es una verdad, chicos. También hay información basura y también hay información que sí es muy veraz y muy verificada y que sí tiene sus estudios científicos, ¿no es cierto? Pero hay otros que en verdad no lo son. Por ejemplo, yo he visto en muchos artículos así en el internet, por ejemplo, algunos artículos o que dicen tal vez que no son todavía, tal vez solo tuvieron alguna experiencia, ¿no es cierto?
y no les pasó. Entonces, ¿qué dicen en algunos? Yo he leído que dicen que tal, que en las mujercitas, por ejemplo, en su primera relación sexual no les va a pasar nada, no se van a quedar embarazadas. Entonces, esto es muy falso, mis chicas. Sí, porque usted ya desde el momento que usted ya empieza a ovular o ya empieza con sus primeras menstruaciones, usted ya puede tranquilamente quedarse embarazada, sea la primera, la segunda, no importa. Sí, por eso usted tiene que aprenderse a cuidar con métodos como los que ya también después nos vamos también a enfocar, que son los métodos anticonceptivos. Sí, dentro de estos métodos anticonceptivos, usted sí sabe, hay el condón, las pastillas anticonceptivas, los implantes, la T. Hay un sinnúmero, mis chicas. Incluso últimamente también hay lo que es la píldora del día después, que se la conoce, ¿no es cierto? Que es cuando usted, por ejemplo, tuvo relaciones sexuales y digamos, dice usted, no me protegí, pero yo sé que me voy a quedar embarazada. ¿Qué puede hacer? Puede ir a un centro de salud y decirle que le pasó esto y que usted necesita esta píldora, ¿no es cierto? Para no quedarse embarazada, para prevenir un embarazo. Sí, entonces, miren mis chicas, ahora, y chicos y chicas, porque no solo las chicas, chicos, jóvenes que estamos ya ustedes entrando a lo que es la adolescencia, aprendamos a cuidar de ustedes y los hombrecitos aprendamos a cuidar de nuestras parejas, ¿sí? Que ellas no caigan en este tipo de consecuencias como son los embarazos no deseados, como dije, ¿no es cierto? Y dentro también, acá me olvidé de esta imagen. ¿Usted qué ve esta imagen? ¿Qué le viene solo viendo la imagen? ¿Qué usted ve ahí, Abigail? ¿Qué le viene a su cabecita con esa imagen? Primero al momento de notar a un bebé, pues, y después como que le están borrando, tal vez sería un aborto. Exacto. Entonces, mire las consecuencias muchas de las veces. Las adolescentes, tal vez el miedo a decirle a nuestros padres que se quedó embarazada, ¿no es cierto? Entonces usted busca alternativas para, ojo, liberarse de este problema, que no es un problema, es un ser vivo que ya está creciendo dentro de ustedes, pero ustedes por el miedo, ¿no es cierto? Por el miedo a sus padres, por el miedo al qué dirán, tal vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen muchas de las jóvenes? Van a médicos que no están ni siquiera, no, a veces no son ni médicos, ¿sí? Pero se dedican por el dinero a hacer este tipo de ¿qué? De abortos. Y muchas de las veces las mujeres incluso ya no quedan estériles. No pueden tener ya hijos. ¿Por qué? Tal vez les dañaron lo que es el aparato reproductor en las mujercitas, ¿no es cierto? Entonces, mire la consecuencia de no usted cuidarse con anticipación. Sí, decir, me voy a proteger, me voy a cuidar. Entonces, mire las consecuencias mire, en los hombrecitos tranquilamente, un hombre que su condón en la mochila, su condón en el pantalón, chicos, ya cuando usted empiece su vida sexual activa, ¿no es cierto? ¿Qué le cuesta un condón en la mochila? No le cuesta nada. Sí, entonces aprendamos ustedes como jóvenes a cuidarse, a que no tengan este tipo de consecuencias después, que después usted mismo se va a arrepentir. Por ejemplo, no solo las jóvenes se van a perjudicar, sí, ahora también los hombrecitos. ¿Qué pasa si ya tiene usted engendró a un bebé, ¿no es cierto? Con su pareja. ¿Qué pasa? El chico tiene que salir de estudiar. O sea, ¿qué tiene que hacer? Ya no puede estudiar. Porque, ¿qué pasa? Tiene que Tiene que hacerse, trabajar. exacto, tiene que, ¿qué? Hacerse responsable, porque también es su responsabilidad. Escuchará, no solo es la responsabilidad si se queda embarazada la mujer, ¿no es cierto? Entonces también, hoy en día, también el hombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la consecuencia en los hombres? Que tiene que ya dejar de estudiar para dedicarse, ¿qué?
a trabajar para mantenerle al bebé, ¿no es cierto? Entonces, mire, se les O está... dicen, Dígame. también hay veces que, o sea, o sea, bueno, no he pasado por eso, pero mis primas sí que, Claro, hay o sea, muchos. les dicen o sea, no se quieren hacer responsables, entonces tienen que salir adelante ellas solitas. A ver, mis jóvenes, ¿no? Yo, o sea, yo también soy mujer, pero a ver, ahora los jóvenes no se pueden decir de, no es mi hijo, yo no me voy a hacer responsable, porque ahora las leyes es todo a favor de lo de la niñez. Entonces, antes había que decía, yo me acuerdo hace años, de años que a veces los hombres se hacían los locos y decían, no, yo no me voy a hacer responsable, a mí no me interesa. Pero ahora, chicos, si usted dice, no, o se quiere decir o sea, se quiere deslindar del tema o dicen los jóvenes, no es mi hijo, ¿no es cierto? No es mi hijo. Pero ahora las leyes, como dije, están enfrascadas, están enfocadas a favor de la niñez. Entonces, usted, por ejemplo, si el varón dice, no es mi hijo, no pasa nada. Un ADN. Sí, un ADN, entonces ahí le sale, si eso o no, el papá, ya si sale positivo, véngase, hijito, y se responsable de lo que pasó, ¿no es cierto? Porque también no pueden, como dije, tanto hombres como mujeres ahora tienen que serse responsables. Y para que no pasen este tipo de problemas, chicos, sí, para que no pase este tipo de consecuencias, de problemas que después, como dije, en las mujercitas, los abortos, ¿no es cierto? Los jóvenes dejar de estudiar, tal vez. Por ejemplo, si usted estaba en sus planes viajar, imagínese si usted quería viajar, quería, qué sé yo, irse a otro país, irse a estudiar a otro país, ¿no es cierto? Ser una gran médico, digamos, un arquitecto. Y obviamente yo sé que un bebé, obviamente, sí le va a estancar, mis jóvenes, sí les va a estancar. Sí, porque usted ya tiene que hacerse responsable de otro ser. Sí, entonces usted ya comienza ya no pensar, incluso nosotros como mamitas, ya no comenzamos a pensar en nosotros, sino que pensamos ya más en nuestros niños y obviamente sí se nos va a estancar nuestros planes de vida, tanto hombres como mujeres. Y para que no pase esto, es que se ha comenzado a tratar este tipo de temas, ¿no es cierto? No quiero que se asuste porque es algo normal, algo que usted lo va a vivir a corto o largo plazo, donde usted va a empezar su actividad sexual y donde usted ya puede conocer, decir, bueno, no, a mí ya me educaron, ya a mí ya me informaron, yo ya sé cómo cuidarme, yo ya sé cómo hacer que mi pareja se cuide, entonces no voy a caer en este tipo de consecuencias, ¿no es cierto? Entonces usted ya va a conocer un poquito del tema. No nos dejemos llevar también, chicos, otra cosa por el que diga mi amiga. No, que diga, no, a mí no me pasó nada la primera vez. No, no pasa nada, anda nomás, no pasa nada, no te cuides. No, no crea en lo que dice en internet muchas de las veces. Déjese asesorar muchas de las veces de un médico, de un profesional que sepa sobre este tema. Sí, si usted ya, por ejemplo, ya tiene sus 15, 16, 17 años y usted dice, yo quiero empezar mi vida sexual, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo responsablemente. Entonces vaya donde un médico que lo asesore. Sí, entonces que le puedan asesorar y que usted no caiga en este tipo de consecuencias, porque toda acción genera una reacción. ¿Qué pasa? ¿Cuál será la causa? Por ejemplo, tener relaciones, digamos, sin protección. ¿Qué pasará la consecuencia? Ya dije, embarazos no deseados, madres adolescentes, jóvenes que dejen de estudiar y se dediquen ya a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas consecuencias. Y para eso, despuesito, vamos a enfocarnos en lo que es ya, a ver, mis chicos,
en lo que es los métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son las consecuencias de estas enfermedades venéreas si usted no se protege? Sí, porque hay muchos tipos de enfermedades venéreas y que sí nosotros podemos protegernos para que no nos pase este tipo de enfermedades. Y como había dicho, chicos, estamos jóvenes. Sí, estamos jóvenes y mientras más jóvenes seamos y tengamos este tipo de información, vamos a poder educarnos de una mejor manera, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho, ¿hasta qué horas tenemos con ustedes, jóvenes? 9:40, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho, mis jóvenes, que ¿cuáles eran los cambios físicos en una mujercita, Ariana? ¿Cuáles eran estos cambios físicos? La subida de peso, también el aumento de altura, la aparición de ya el vello púbico, también el crecimiento de los senos y el ensanchamiento de las caderas. Muy bien. Aparte de la menstruación. Exacto, la ovulación y la menstruación, dijimos, ¿no es cierto? Hugo Bastidas, ¿cuáles eran los cambios físicos en cambio en un hombrecito? ¿Cuáles eran los cambios físicos? Aparición de vello púbico, crecimiento de los genitales, cambio de la voz. Exacto, ¿no es cierto? Ya la voz se les va ensanchando, ¿no es cierto? No es lo mismo que la voz de un niño a una voz de un joven que ya está entrando a la adolescencia. Porque, por ejemplo, hay jóvenes cuando yo tomo lista, ¿no es cierto? Y yo ya les noto una voz ya de un joven, o sea, ya de un joven ya de unos 18, incluso 20 años. O sea, ya la voz ya la tienen gruesa, bien desarrollada ya de un joven ya adolescente. Entonces, no se olvide, habíamos dicho en los hombrecitos los cambios que era el engrosamiento muscular, el crecimiento acelerado también, lo que es el crecimiento de lo que es ya el pene y por ende lo que es la eyaculación, ¿no es cierto? Los espermatozoides ya se comienzan a activar. También lo que era el crecimiento del vello facial, axilar, ¿sí? Y genital. Entonces, también habíamos dicho que más. Ya eso era todo en cuanto a los hombres. Hemos dicho que la sexualidad no se la debe tratar como un tabú, o sea, no se la debe tratar como algo que no se debe hablar, sino que más bien debe ser tratado para que los jóvenes, ¿qué decíamos, Heidi? ¿Para qué se debe tratar este tipo de temas? Habíamos dicho, ¿para qué? Para que puedan estar informados del tema y tengan suficiente conocimiento para tener precauciones. Exacto, evitarnos un sinnúmero de problemas, ¿no es cierto? Que era que, de consecuencias, que era que los embarazos no deseados, los abortos, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencia puede haber en un aborto? Usted también tiene que llevarse muy en cuenta esto. ¿Qué consecuencia puede haber con un aborto? Una, que usted pueda quedar ya estéril, o sea, por ejemplo, que ya no pueda tener nunca más hijos, porque tal vez con el no se le puede llamar a algunos profesionales, porque ni siquiera son profesionales, solo lo hacen empíricamente, ¿no es cierto? Porque lo hicieron una vez, ya después dicen, ay, lo voy a seguir haciendo. Entonces, incluso muchas de estas personas no son ni profesionales, mis jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Va a perjudicarle a usted como mujercita cuando usted ya en verdad, por ejemplo, se case y quiera tener hijos y tal vez ya por esta consecuencia usted ya no va a poder tener hijos. Entonces, todo hay una consecuencia, mis jóvenes. Sí, hemos hablado que esto no debe ser un tabú, que si no, más bien debe ser tratado con los jóvenes, ¿sí? Para que tengan una sexualidad sana, saludable, ¿sí? Que no tenga consecuencias de sus actos, sino que más bien la viva que de una manera bonita, que sea saludable, ¿sí? Para usted y su pareja. Entonces, esto, mis jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que usted no entendió? Hágala, por favor.
alguna inquietud, algo que usted quiera saber. No. Ya, entonces me imagino si ya nadie pregunta, es porque sí me entendieron, ¿no es cierto? Entonces, mis jóvenes, voy a seguirles a tomar lista, ¿no? Pondrá atención.